Vamos a encender esta cosita antes que comencemos. Siempre cuesta. A ver. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto nos sentimos gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. Poquito, los otros no, quizás no contestan. El tema de esta mañana, lo pensé, y parte de lo que hablamos el día miércoles. Yo creo que ya está llegando el tiempo donde nosotros tenemos que estar, nuestros pensamientos, nuestros pies firmes en la Biblia. ¿Cómo se llamaba el himno que cantamos? ¿Se acuerdan? Una parte decía, eres infalible. Hermano Cifredo, infalible. Que no se equivoca. Que no se equivoca. ¿Puede equivocarse la Biblia, hermana Naru? La Biblia cubre en sí la palabra de Dios, ¿no? Pero nosotros, no solamente Iglesia Católica, pentecostales, evangélicos, sino también a veces como adventistas, podemos darle una mala interpretación a la Biblia. Le decía hermano Cifredo, me decía, no, tal vez no es la palabra correcta, pero vamos a decir, hay versículos que a veces le damos una mala interpretación, como estamos estudiando los sábados en las tardes. Estuvimos hablando ya de lo que es, si los hombres pueden perdonar pecados, hebreo que hermano. Se me escapó también. Hablamos con respecto a que si Pedro era la piedra, la roca. Y ahora vamos a tocar al final de mi predicación un texto donde si no sabemos interpretar o darle la correcta interpretación, podemos dar una mala información. A veces le digo a mi esposa, a veces son necesarios los puntos y las comas. Yo traía por aquí, déjenme ver, hermanos, si yo encuentro esto, por decir así, a veces una coma puede cambiar todo el mensaje. ¿Creemos eso, hermanos? Dice, una pausa de la coma puede ayudar a mucho. Dice, por ejemplo, un ejemplo, no, espere. Si yo le pongo la coma a esa frase, no, ya me voy, y le digo yo, no, espere. ¿Qué le estoy diciendo a la persona? No, espere. ¿Qué le estoy diciendo a ella? Que no se vaya. Pero si yo le quito la coma y me dice alguien, yo me voy, no espere, vaya. Una coma simple hace la diferencia. Salvar la vida, una coma puede ser. Si alguien va a ser ejecutado y yo le digo, no, tengan clemencia. ¿Qué le estoy diciendo ahí? No, tengan clemencia. Pero si yo le quito la coma, no tengan clemencia. Una coma, un punto, una forma de leer mal la Biblia, podemos dar una mala interpretación. Porque ahora muchas veces, muchos predicadores en YouTube, aún de nuestra iglesia, estamos dando malas interpretaciones. Vamos a comenzar. Proverbios 35 al 6. Y una de las cosas que yo siempre digo, compruebe si lo que se está poniendo aquí está en la Biblia. Toda palabra de Dios es digna de crédito. No préstamo, crédito. ¿Qué crédito? Credibilidad. ¿Cómo? Credibilidad. Es infalible. Credibilidad. Correcto. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Y lo que quiero hacer énfasis en la palabra siguiente. No, ¿qué? Dañadas. ¿Cómo dice otras versiones? No agreguen. ¿Qué más podemos decir? Sumada. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso.
Un ejemplo, hermano Cifredo, de poder añadir algo a lo que no dice. Se han dado casos, hermano, de a veces por querer justificar o por él, digamos, darle veracidad a un texto se le agregan palabras. Por ejemplo, se dice que el texto, donde dice que tres son los que dan testimonio. Uno en el cielo, en la tierra, y hay otro que no se recoge. Pero según estudios, ese texto no está en los originales, fue agregado. Ahora, ¿qué somos si nosotros agregamos al final? Dice ahí, ¿qué somos? Mentirosos. Hermana Rosa. Sí. Yo estaba viendo hace varios meses que estaban, ¿cómo se llama?, comparando la versión. Entonces se estaba diciendo que la NBI no es buena versión y muchos usan esa versión. Según he escuchado que la versión, no sabemos inglés, ¿no? Una de las más veras es la King James. ¿Saben por qué la NBI no es idónea para el estudio de la palabra de Dios? Porque fue, traducida o fue, hecha por personas que no son idóneas. Hay uno que hasta es ateo. Pero el enfoque que yo quiero dar esta mañana no es de traducción, sino cuando yo agrego algo que la Biblia no dice. Cuando se agrega algo en un sermón. En un sermón, eso es lo que quiero mi enfoque esta mañana. No traducción, porque vamos después a otro tema ahí, vamos a hacer una investigación y todo. Pero lo que quiero enfocar esta mañana es cuando yo agrego por un sermón algo que la Biblia no lo dice. Porque hermano Carlos a veces me dice, no es bueno agregar lo que la Biblia no dice. Por ejemplo, a veces decimos que el Espíritu de profecía dice que habrán pastores que se perderán con todas sus iglesias. No hay ninguna cita que diga eso. Es un ejemplo, ese es el Espíritu de profecía. ¿Nos quedó claro este versículo? ¿Qué pasa? No podemos añadir, porque somos mentirosos. Ahora, pero hermano, añadir, hay una situación. Digamos, la Biblia que fue inspirada es la Biblia que está en los pergaminos, que está en los... es que por eso es un problema de traducción. Ajá. Ese es el problema. Mi énfasis esta mañana es, yo vengo y empiezo a contar la historia y luego le agrego más, porque se vea más bonito y posiblemente pueda caer en un problema de que haya una mala interpretación y darle base a una doctrina que no es bíblica. Ese es mi énfasis esta mañana. Entonces el siguiente versículo dice, vamos entendiendo mi énfasis, hermanos, solamente cuando lo que hablamos, hermanos. Y ya van a entender por qué. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Énfasis, no podemos añadir, ese es mi punto, no podemos añadir. Van a entender al final por qué. Yo quiero hacer más énfasis en añadir. Las dos cosas son no correctas, ni quitar ni añadir. Y hay un castigo para los que le quitan y un castigo diferente para los que le ponen. Y lo van a ver al final. Dice el siguiente versículo, Deuteronomio 12:32, cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadiráis a ello ni quitarás de ello. ¿Qué hicieron los fariseos con las leyes del sábado? Agregaron 616, 13 leyes. ¿Estaban haciendo lo correcto? No. Entonces no debemos añadir. A veces muchas personas preguntan, díganos qué podemos hacer y qué no podemos hacer en sábado. Y podemos caer en ese problema de añadir algo que la Biblia no lo dice. Ese es otro tema. ¿Qué podemos hacer y no podemos hacer? Lo que Dios dice. Dejando de hacer tu voluntad. Ahí está claro. Dejando de hacer tu voluntad. Hermana Ana dejando de ir al mercado. Hermana Conchita de Sosa dejando de hacer tortilla. Hermana Ana dejando de ir al mercado. Hermana de Freda, o sea, tu voluntad, etcétera, lo que cada uno de nosotros hacemos. Está claro. Seguimos. Ahora, este es el comentario bíblico adventista de
con la primera cita bíblica, que fue ¿cuál? 30, Proverbios 30. Proverbios 30, 6. Fíjense lo que dice el comentario bíblico adventista. La palabra de Dios ha sido purificada por el cuidado divino. ¿Por quién? Por Dios, cuidado divino. Por lo tanto, no debiéramos alterarla. Nuestra mente limitada nunca podrá comprender plenamente los pensamientos de Dios. Eso es claro, ¿verdad? La siguiente parte dice: Moisés advirtió, leímos Deuteronomio, ¿verdad? Lo que es Moisés, algo similar en cuanto a los pronunciamientos de Dios. Juan concluye en el último libro de la Biblia como una prohibición mucho más enfática. ¿Entendemos esa parte? Moisés advirtió, y Juan todavía enfatiza más, que no debemos quitar ni poner. Al final vamos a ver este versículo. No hay aquí intención alguna de prohibir la exposición de la palabra de Dios. Sí podemos predicar, pero tenemos que tener el cuidado a la hora de exponer la palabra de Dios. Siempre que esa palabra no sea adulterada para hacerla servir de apoyo a las conclusiones a las cuales se desea llegar. ¿Qué entiende ahí, hermanos? ¿Me ayuda? Esa partecita. A las conclusiones que queremos llegar. Prácticamente eso es lo que yo estaba diciendo al principio. Yo sabía que se me iba a adelantar. Que, ¿cómo se llama? A veces para hacer decir algo que nosotros queremos que se diga, se le agrega. Como algo motivacional. Puede ser. Entonces, Pero hermano, ahí tenemos que tener cuidado también porque puede tender al engaño lo que nosotros digamos. Aparte o confusión. O confusión. Aparte de lo A que confundir. Sí. Entonces, dice, siempre que esa palabra no sea adulterada para hacerla servir de apoyo a las conclusiones a las cuales se desea llegar. La modificación de la norma objetiva de la verdad o su abandono es lo que trae ¿qué? Confusión y acarrea la reprensión de Dios. ¿Clarito, hermanos? Clarito, clarinero, decía mi hermano. No podemos. Seguimos. ¿Quiénes son los que dan este tipo de enseñanzas? ¿Quiénes? Falsos. Si yo doy una mala enseñanza, una mala doctrina, le agrego a la Biblia o le quito, ¿en qué me convierto? Hubo también ¿qué? ¿Y qué más? Como habrá entre vosotros falsos ¿qué? Maestros. ¿Por qué? Porque están enseñando algo que no deberían enseñarse. Y dice que introducirán encubiertamente herejías. El día sábado no será guardado en el cielo. ¿Será una herejía, Manolete? En la tierra nueva. Podemos llevarle música, serenata a las esposas, como dice un pastor adventista. Y me voy a quemar porque la verdad digo yo, no podemos callar. Si callamos al error, somos parte del error, como dice Rubén Bullón. Y en un montón de cosas que el caballero está enseñando que no son correctas, porque le agrega a lo que la Biblia no enseña. Son falsos maestros, son falsos profetas. Más que todo falsos maestros. Lamentablemente, estaba viendo, no quise traer el video donde hay un camporito, parece que es Manuel Carlos, creo que lo subió a la página de YouTube, donde están los conquistadores con un montón de humo y después sacan un dinosaurio bailando. ¿No lo han visto ustedes? Falsas enseñanzas. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Más que todo sería, hermano, que tiene que ver la cultura también. Es que no podemos llevar la cultura a la Biblia. La Biblia tiene su cultura propia, no necesita la cultura de nadie. Correcto. Entonces son falsos maestros, lamentablemente. Se dieron cuenta de la reunión que iba a haber en Loma Linda, ¿no? Donde se iban a reunir la iglesia adventista con la iglesia católica para ver en qué puntos están a favor. Ya no se dio. Yo le mandé al hermano donde dicen muchos adventistas, no, si eso era mentira, no. Loma Linda ya mandó un comunicado donde dicen que no se va a dar, aunque sí se va a dar bajo de agua a otro país, o ya se dio.
Somos falsos maestros. Por eso digo, yo creo que a partir de aquí para allá, todos nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. No lo que es el predicador X o cualquier otro predicador. Y quiero llegar al ejemplo, ¿por qué? Vamos a tener que leer el versículo. Hubo también falsos profetas en el pueblo como Abraham entre vosotros. El apóstol Pedro dice que Abraham, ¿y se ha equivocado la Biblia? No. Ya hay falsos maestros dentro del pueblo de Dios que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero ¿por qué razón a veces caemos en el engaño? ¿Por qué, Ana? Ruth. Estudiamos porque no estudiamos, no indagamos, solo nos quedamos con lo que dice la gente. Nos quedamos solo con nos traen, como dicen, ya la comidita masticada, solo así. Fíjense, y ya doy la palabra, y le digo siempre, yo tiro hermana Conchita de Avilés. Está con su cuaderno y cada cita y va apuntando. No sé si al final en su casa la va a leer para compararlo, pero está apuntando para ver y llevar detenidamente si es cierto lo que el predicador está hablando. Díganos usted. Hay una expresión común, secular, se dice, ¿a quiénes se trata o se tilda de analfabeto? Diga. A que no estudia, ¿sí? Analfabeto, no estudió. Pero también podemos aplicarlo y agregarle ahí un poquito de decirle analfabeto, no a la Biblia, no estoy hablando de que le agreguemos a la Biblia, sino a la expresión esa, común, analfabeto bíblico. ¿Quiénes serían los que deberían ser los analfabetos bíblicos? Lo que no le- Creo que están estudiando. ¿Por qué no tomar el ejemplo de lo que fue la cita bíblica? Inmediatamente los hermanos enviaron a quienes, de noche a quienes, a Pablo y a Silas. Y Pablo y Silas fueron grandes predicadores. Sí eran. Y fueron. ¿A dónde fueron? A Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Y veamos el 11 que es lo que dice. Entonces eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. No voy a entrar en detalle de eso. Lo que me interesa es lo que los hermanos de Berea hicieron. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían los hermanos de Berea, hermano Carlos? O sea, lo que Pablo y Silas les decían. Voy a poner una imagen que no es exactamente, pero me imagino que así se ponía. Escuchaban a Pablo y decían, ¿cuánto lo hacemos nosotros? Porque si nosotros no hacemos eso, nos van a engañar. Aún entrando herejías dentro de nuestra iglesia, es que el pastor fulano de tal lo dijo y eso es ley. Y no está en la Biblia. ¿Le creemos al pastor o a la palabra de Dios? ¿Al predicador o a la palabra de Dios? Ahora sí pongo en video, hermanos. Tengan cuidado, pongan por favor, cuando ponga el video, por favor, pongamos atención. Porque voy a preguntar qué es lo que enfoca este predicador muy conocido. No se le quita que sea un gran evangelista, que por mucho poder, por medio de él y a través del Espíritu Santo que lo ha utilizado, pudieron haber llegado muchos a Jesús. Pero últimamente está dando frases que no se pueden dar, exactamente por más que todo en el enfoque de esa parte que menciona. Pongamos cuidado. Que cuando Jesús está presente sabemos a dónde ir. En esta Regresemos, ocasión hermano. los discípulos se equivocaron porque no fueron ni. Pero Digamos. el hecho es de que cuando Jesús está presente sabemos a dónde ir. Exactamente. En esta ocasión los discípulos se equivocaron porque no fueron directo a Jesús, a O sea, hermano, pedir 5:15, hay fueron una parte ahí. a María, la madre de Jesús, que también estaba presente. Póngame pausa. Pero Vean si me le puede poner desde el 15. Ahí te. Pero quiero oír una parte donde él dice algo de los discípulos. Estaban equivocados. Ahí está. Un coche. Pero el hecho es de que cuando Jesús está presente sabemos a dónde ir. En esta ocasión los discípulos se equivocaron porque no fueron directo a Jesús a pedir ayuda, fueron a María,
la madre de Jesús, que también estaba presente. Pero María, con toda sabiduría, los llevó a Jesús y les dijo: miren, hijos, yo les agradezco porque ustedes confían en mí, pero yo no tengo poder, yo soy un ser humano como ustedes. Ahora hagan todo lo que Él os dijere y ahí van a encontrar la solución. ¿Y qué es lo que Jesús les pidió? Que llenasen las vasijas de agua. Y seguramente que las personas ahí pensaron: pues el Señor Jesús no nos está entendiendo. No necesitamos agua tenemos en el pozo. Lo que necesitamos es vino. Hasta ahí. ¿Qué dijo Alejandro Vivo? ¿Quiénes fueron donde María? Los discípulos. Los discípulos en primer lugar no eran los sirvientes. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los discípulos? Leamos la Biblia. San Juan 2. San Juan 2 dice: al tercer día, unas bodas en Canaán de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda de Jesús. ¿En qué momento Jesús, los discípulos? Porque alguien me menciona también por ahí que eran los sirvientes, los que estaban encargados. Eran los discípulos los sirvientes. Ahora, díganme en qué parte de la Biblia dice que los discípulos llegaron a María a buscarla y que María les dijo lo que dijo. ¿En dónde está? Yo lo busqué en el deseo de toda la gente. Miren que está bien bonita esa parte. Léanlo cuando lleguen a su casa. Tampoco se menciona. Dice, la Biblia dice, infalible, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿En qué momento llegaron sirvientes a buscar a María? ¿O los discípulos? Se piensa que María era quien estaba dirigiendo la organización. Eso lo dice el Espíritu, pues sí. Es lo que Sí, lo dice, de que ella fue parte, dice ahí, parientes, y que pudo haberles ayudado, y ella dio el murmullo que algo le faltaba, pero eso lo dice el Espíritu, pues sí. Ojo, el Espíritu, pues sí, el deseo de toda la gente, no lo dice la Biblia. ¿Qué pasa cuando yo oigo estas palabras? El problema es que este señor dice que se equivocaron. ¿Ya? Que los discípulos se equivocaron al ver a María. ¿Ya? Y en ningún momento Jesús y sus discípulos eran invitados. Invitados. Ahora, ¿llegaron los sirvientes a buscar a María para pedir el milagro? ¿La Biblia lo dice? No lo dice. Entonces, cuando él comienza a decir, el gran Alejandro Bullón comienza a decir eso, damos la posibilidad y la abertura que creemos que entonces que María es. Que vayamos a acercarnos a María. Y dicen los católicos, los adventistas, aclaran que sí, María puede ser corredentora, intercesora. Por eso hay versículos que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de intentar interpretarlos. La Biblia no dice que llegaron, no, que María, parece que escuchó, dice no hay vino. Y les recomiendo, léanlo. Hay una parte bien, me gustó esta mañana, yo leí cuando venía. A veces yo leí los libros de Espíritu Profecía así, no me paran detalles. Pero dice que María tuvo un momento, sintió un momento de orgullo, pero lo dice el Espíritu Profecía, no la Biblia. De orgullo materno. Léanlo y vamos a ver por qué les digo. Les dejo la tarea para que al llegar a su casa no vayan a dormir, vayan a estudiar. Hermana Rosy, ¿me iba a decir algo? Sí, hermano, la verdad es que, mire, Dios es el único que está haciendo que se revele, ¿verdad?, de dónde vienen estos personajes. Entonces, la forma de hablar de ellos habla que son infiltrados jesuitas, así de claro y sencillo. La Biblia dice que son falsos Maestros, porque estoy dando una falsa enseñanza. Entonces podemos caer entonces cuando creemos en eso, pensar que María es correcta. Mucho cuidado. Quiero hacer énfasis en esa parte.
Por eso dice, añadir. ¿Estaba añadiendo él ahí? ¿Estaba añadiendo Alejandro Bullón? Añadiendo algo que no está escrito. Entonces dice, María les agradeció. Dice, y por eso les digo, vayan y lean el espíritu de profecía. Porque a pesar, en la Biblia no lo dice, pero María sabía que Jesús era el Mesías. Sí lo sabía. Los demás sabían que Jesús era el Mesías. Jesús, recuerda en la lección anterior, Jesús decía de que no dijeran quién era él. ¿Y cuál fue el milagro de la boda de Caná? Primero, Jesús quería que se supiera que era el Mesías. No. Por eso le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi tiempo no ha llegado. ¿Por qué el tiempo no había llegado, hermano Cifrero? ¿Qué podía pasar si se adelantaba el tiempo? Había cierta inquietud Con Roma. con Roma. ¿Podía Roma qué? Podía Roma, digamos, castigar. Capturarlo, porque el Mesías se consideraba que él iba a vencer a los romanos. Entonces María se adelantaba a los eventos. Sí. Nos quedó claro, no podemos agregar. Por eso, mucha gente cuando ve estas predicaciones de estos pastores, creen, no, que el pastor aquí lo dijo, pero la Biblia lo dice. Para ir terminando, porque veo que se me están durmiendo o están orando demasiado. ¿Qué pasa con las personas que le agregan? Que le quitan. Apocalipsis 22, 19. ¿Qué va a pasar? Dios lo quitará. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muerte eterna, ¿verdad? Si le quitamos. Pero fíjense que el que le pone, el castigo es antes. El que le quita, el castigo lo va a recibir al final porque tiene muerte eterna. Pero el que le agrega, su castigo lo va a recibir antes, posiblemente. La Biblia lo dice. Veamos qué dice. Lo que dice la Biblia. Versículo anterior. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y se refiere a toda la Biblia. Veo que los hermanos están orando bastante, no sé que por alguna sanidad. Si alguno añadir a estas cosas, ¿qué va a pasar con la persona? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Las plagas caen antes de la muerte eterna, sí. Entonces el que le agregue recibirá antes su castigo. Y hermano, ¿sobre qué van a caer esas plagas? Sobre las que le agreguen, dice el versículo claramente. Sobre las que dan malas enseñanzas, los que agregan falsas doctrinas, porque están agregando a la Biblia algo que no está escrito. Por eso Jesús dice, escrito está. Lamentablemente, hasta Alejandro Bullón está añadiendo algo que no está escrito. Fíjense que esas plagas están descritas en Apocalipsis 16. Están descritas, pero van a caer sobre los que no están escritos en el libro de la vida. Entonces ahí viene y se agregan estos que, digamos, en algún tiempo pudimos pensar que estaban escritos en el libro de la vida, pero que su nombre va a ser quitado de ellos. Va a ser quitado ¿por qué? Por agregarle, por añadirle a la palabra. Pero fíjate, la Biblia es bien específica. Por añadirle una cosa y por quitarle le van a dar otra. ¿Cuál de las dos quisieran, hermano? Ninguna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Cada vez que un predicador se para aquí, lo ve en YouTube, adventista, pentecostal, católico, ¿qué tiene que hacer? Escrito está. Muy pronto viene el fin. Yo ya concluyendo mi tema esta mañana, le platicaba con el hermano Carlos Portillo y mi esposa.
hermana Conchita de Sosa. Mateo 25 dice que alguien grita que Jesús viene, el novio viene, ¿verdad? Mateo 25. El novio ya viene, pero ese gritón, hermano Cifredo, ¿venía a la par del novio o venía mucho adelante del novio? Pues adelante anunciando. Pregonando que el novio ya venía. Me imagino que no sé si 1 kilómetro o 2 kilómetros, pero venía distanciado. El novio ya viene. Ahora, haciéndolo literal, ¿qué es lo que está indicando que el novio ya viene? La señal. ¿Y qué señales son? Terremotos, Guerra. guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencias, tumultos, dice Lucas, parece. ¿Qué está sucediendo hoy? Los Precisamente. huracanes que cada 2 semanas en Estados Unidos sin visa y no son inmigrantes. Los terremotos, la guerra que está sucediendo en Israel. Entonces, ¿el grito ya se dio o se está dando? El grito que el novio ya viene, se está dando. ¿Y entonces qué esperamos? ¿Seguir durmiendo? Dígame, hermana Rosy, rapidito, que el tiempo se terminó. Debemos de pedir sabiduría a Dios porque las señales que están escritas en la palabra de Dios proceden de Dios. Las cosas que el hombre está haciendo para destruir al ser humano no proceden de Dios, vienen del enemigo. Pero Dios permite que pase. Porque, sí, Dios permite que pase, porque acuérdate de que Dios desde un principio le dio poder al enemigo, al diablo. Satanás es el que Dios utiliza para hacer los desastres. De toda esta gente es el diablo. Y como ellos lo adoran a él, ¿verdad? Son instrumentos para destruir a la gente para que muera. Pero al final son instrumentos de Dios para que se cumpla la profecía. ¿Será que Dios le da el poder al diablo? Dios le permite al diablo que haga las cosas. Dios tiene algo que desempeñar en esta tierra. No, el plano de los gallos que Le permite. Satanás tiene poder porque desde que fue Lucifer tenía su poder. Dios no se lo quitó. Dios lo creó con Y entonces Dios le permite, así como cuando fue Job, el diablo, Satanás al cielo y le dice, ¿puedes hacer eso? Job podía matarlo completamente, pero le dice, no, solo eso. Y después lo otro. Ustedes saben. Dios permite. Satanás es el ángel destructor, el que Dios utiliza para que sean los desastres. El que produce los desastres es Satanás. Así que, hermanos, más cuidado al estudio de la palabra. Cada vez que queda predicador hable, cuidado que no le agregue nada. Cuidado con lo que le están agregando, porque las plagas. El Señor nos bendiga. Amén. Y que nos ponga en fila a buscar más de Dios. ¿Cómo demostramos que somos hijos de Dios? Amando a Jesús, y amamos a Jesús, lo demostramos guardando sus mandamientos. Que el Señor nos bendiga.